Omicron más contagiosa y las vacunas que nos protegen frente a la enfermedad grave han cambiado las reglas del juego y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas pide que los protocolos en los hospitales se adapten. Lo fundamental: identificar de forma muy clara a todas aquellas personas vulnerables que tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave, sean los que aboquemos todos los esfuerzos de prevención, de diagnóstico y de tratamiento. Y tender a normalizar la atención del resto. Por ejemplo, dejando de hacer PCR a todos los pacientes al ingresar o antes de cualquier prueba. Esto es un importante cuello de botella porque hace que cuesten días en hacerse y cuando sus resultados son positivos pues implican unas demoras que pueden ser muy importantes en algunos procedimientos de diagnóstico. Se descongestionarían todos los servicios, se permitiría volver a ver a toda la gente que está citada por otras enfermedades con sus especialistas. Otra propuesta: que sea un médico y no un test el que decida si un paciente puede salir de la zona COVID del hospital. Este virus básicamente solo contagia durante 5 días. La PCR puede dar positiva un mes después de haberte infectado. Lo que detecta es basura genética, no es virus contagioso. La idea es que Sanidad y comunidades acaben debatiendo el tema en el Consejo Interterritorial. El Partido Popular insiste en que la presidenta del Congreso se saltó las normas en la votación de la reforma laboral. Dicen que, según el artículo 82 del reglamento de 2012 de voto telemático, Meritxell Batet tenía que haber confirmado por teléfono el voto del diputado Alberto Casero. Los socialistas insisten en que con la pandemia se modificó el reglamento y se eliminó la llamada telefónica. Alberto Casero recibió una notificación donde se le indicaba la aplicación del artículo 82 y por tanto la llamada telefónica cuando pidió el voto telemático, y en segundo lugar lo que decimos es por qué Meritxell Batet no quiso llegar al fondo del asunto. Han sido miles de votaciones telemáticas. Pablo Casado ha votado telemáticamente y no ha recibido ninguna llamada. Es un absurdo, es intentar ya, como el niño perdido, el niño enrabietado, agarrarse a un clavo ardiendo. Los empresarios rechazan la propuesta del Gobierno de incrementar el salario mínimo hasta los 1.000 euros. Lo ha decidido hoy su ejecutiva por unanimidad. Dicen que la subida de 35 euros pone en riesgo el empleo y a las empresas de menor tamaño. Un argumento que no comparten Trabajo y los sindicatos. UGT y comisiones han dicho que no aceptarán menos de 1.000 euros para intentar que la patronal firme el acuerdo. Mañana Gobierno y agentes sociales se volverán a reunir. Nosotros también somos muy libres de decirle al Gobierno que está haciendo un daño terrible, no a la gran empresa ni a la mediana empresa, sino a los autónomos y a las pequeñas empresas con esta subida. Cuando se especula con la posibilidad de reducir los 1.000 euros para traer a COE, no tiene ningún sentido, porque ya en su día COE se comprometió a que ningún convenio en España estuviera por debajo de los 14.000 euros. Y ninguna posibilidad de llegar a ninguna negociación que no conlleve los 1.000 euros, porque es un compromiso previamente adquirido por el Gobierno. ¿Cómo murió Esther López? Es la principal incógnita que se intenta despejar. La respuesta la dará la autopsia en los próximos días y también todos los rastros y pistas que hoy recoge la Guardia Civil en la cuneta donde encontraron el cadáver hace 3 días. En una primera inspección ocular que se hizo al encontrar el cuerpo, no se observaron signos visibles de violencia. Según la prensa local, la autopsia sí revela lesiones internas y se barajan todas las hipótesis, incluidas el homicidio y el accidente. Hace unos minutos la Guardia Civil hacía pruebas de velocidad y frenado en la zona con un vehículo. Que se tenga que investigar todo lo que se tenga que investigar y si resulta ser un caso que ha generado violencia, pues que se haga justicia. Con la zona acordonada de nuevo, toman fotografías y hacen mediciones que ayuden a responder a la segunda incógnita. ¿Murió justamente aquí o trasladaron el cuerpo? Es una zona visible y de paso, y muchos en el pueblo creen poco probable no haber visto el cadáver en 3 semanas. La tercera pregunta es cuándo murió, si la misma noche que desapareció o tiempo después. De momento se sigue investigando el entorno de la víctima y no hay detenciones desde que se dejó en libertad la semana pasada al primer y único detenido hasta ahora. Sin agua no hay cultivo que resista ni pasto que alimente al ganado. La mitad del campo español está en alerta por sequía. Este es un mes de febrero seco. El sector mira al cielo porque ni embalses ni pozos dan mucho más de sí. Como pase febrero y no llueva,
ya no nos ampara ni nadie. Lo peor en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana, en situación de emergencia y alerta. Allí el riego va a ser misión imposible, con dotaciones mínimas de agua para agricultura. Una pena porque 58.000 hectáreas se van a quedar este año prácticamente casi todas sin regar. Muchos en previsión ya se plantean sembrar menos tomate, arroz o maíz y evitar más pérdidas. Pues yo el año pasado sembré 40, pero este año me voy a quedar un poco por detrás por el tema del riego. Yo voy a sembrar unas 25 hectáreas. Cultivos en secano como el cereal de invierno no han visto el agua desde el año pasado. Las estamos pasando canutas porque realmente o llueve ya o va a ser irreversible la pérdida de cereal que va a haber este año. Las consecuencias de la falta de agua podrían ser nefastas para el sector agrario, no solo por la reducción en las cosechas de secano o las restricciones previstas en el regadío, sino que además podrían perderse cultivos permanentes como el almendro o el olivar. Muchos árboles se están salvando por los riegos de emergencia autorizados. Esto no es un año solamente, esto aquí que no tiene hoja ni tiene nada, esto al año que viene no tiene tampoco aceituna. También la ganadería sufre los estragos de la sequía. Sin agua no hay pastos y hay que pagar por el alimento de los animales. Tengo que aportar, pues pienso, cereales, paja, heno. El sector pide ayudas y exenciones fiscales para las cuencas más afectadas. Abren la puerta a una nueva vida, una por fin alejada del sufrimiento que les ocasionó la erupción. Milagros y Manuel estrenan piso y ya sueñan emocionados con esta nueva etapa. No me lo puedo creer. Estoy muy emocionada, muy contenta. Estoy súper contenta. ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno central ha destinado algo más de 113 millones de euros para la compra de viviendas como la que ya disfruta Candelaria. No es su casa, esa que hizo con sus manos junto a su marido, pero tiene un lugar donde empezar de nuevo. Trabajando por la noche con un bombillo para tener un hogar para el día de mañana. 29 familias como la de Milagros o Candelaria van a vivir en este edificio, pero en total Visocán, Vivienda Social de Canarias, ha comprado 109 viviendas para repartir entre los afectados. Además de las casas prefabricadas, ya se han entregado 253 millones de euros en ayudas, llegarán casi 200 más. Ese dinero también se usa para un plan turístico, reflotar empresas o dar trabajo a 1.700 personas en la reconstrucción de la isla. Todas las peticiones se canalizan en esta oficina del afectado. En su registro único hay 4.600 expedientes. Quedará un 14-13% de personas que finalicen todos los trámites. El resto está ya todo tramitado. Poco a poco llega la normalidad a La Palma. Después de 4 meses trasladando en barco a los agricultores a sus fincas, la Armada se retira. Hoy será su último desembarco en la playa de Puerto Naos. El presidente francés busca foco en la crisis de Ucrania. Esta mañana se ha reunido en Kiev con el primer ministro ucraniano. Macron dice que las dos partes en conflicto se comprometen a respetar los acuerdos de Minsk. Es la única vía que nos permitirá conseguir la paz y una solución política viable, asegura. Macron llegaba de Moscú, donde, con mucha más mesa de por medio, había pasado 5 horas hablando con Vladimir Putin. El Elíseo asegura que Putin se comprometió a frenar las maniobras militares en la frontera con Ucrania, pero esta mañana el Kremlin lo ha negado. De hecho, hoy mismo ha desplegado más buques en el Mar Negro. Putin no cede en sus líneas rojas y advierte: si Ucrania se une a la OTAN para recuperar Crimea por la fuerza, Europa se verá arrastrada contra su voluntad a una guerra donde no habrá ganadores, asegura Putin, para enseguida recordar que su país posee arsenal nuclear. El canciller alemán será esta tarde la próxima cita de Macron. Scholz, recién llegado de Washington, intenta acallar las críticas por su supuesta tibieza frente a Moscú. Si Rusia ataca a Ucrania, pagará un alto precio, ha asegurado. Scholz y Biden presumen de sintonía y el presidente estadounidense advierte a Moscú de que si invade Ucrania, ya no habrá Nord Stream 2, en referencia al gasoducto que enlaza Rusia con Alemania a través del mar Báltico, esquivando la ruta continental, listo para funcionar pero a falta de la autorización comunitaria. Alemania no es tan firme sobre esta medida. Mientras, el ministro de Exteriores español insiste en que aún estamos en el tiempo de las palabras. El diálogo está siendo la vía. Y ese es el mensaje, de diálogo, de diplomacia, de distensión y de desescalada. José Manuel Álvarez se reúne mañana con su homólogo ucraniano en Kiev. Mantener abierta esta mina de carbón le costará a Polonia 14 millones de euros. Bruselas le restará esa cantidad de los fondos europeos por no haber
acatado la sentencia que obligaba al cierre, con multas sino de 500.000 euros diarios. Es la primera vez en la historia que la Comisión Europea sustrae una cantidad de los fondos por impago de una sanción, aunque podría no ser la última. Polonia tiene otros litigios abiertos con las autoridades comunitarias. Perdonare la nostra colpa. Un mensaje en el que pide perdón reiteradamente. Habla de esa expresión que se recita en las misas, por mi grandísima culpa, y se pregunta en voz alta si no es el momento de hablar de su grandísima culpa. El informe sobre los abusos a menores en la Iglesia alemana le reprochaba que no hubiera actuado para frenar a un sacerdote pederasta al que su diócesis trasladó en lugar de apartarle del sacerdocio. Ratzinger insiste en esa culpa por no haber afrontado con decisión y responsabilidad los casos de abusos. A punto de cumplir 95 años, dice estar a las puertas del juicio final y espera el perdón de Dios.